¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por desvelarse con nosotros en este, ahora sí, el último programa de Expresa tu Voto, Elecciones 2024. Pues tenía que ser, es obligado este programa para hablar pues de lo que ya pasó de esta jornada electoral, de cómo lo vivimos, de los resultados, de quiénes ganaron, quiénes perdieron, cómo se desarrolló la jornada electoral. Y bueno, pues era, por supuesto, obligado este programa. Y tan obligado es que esta noche, pues me acompaña mi querida América Ortiz aquí en el estudio, que es de aquí de casa, de Expresa TV. ¿Cómo estás, América? Muy bien, mi querido Víctor. Qué gusto estar con ustedes esta noche. Gracias, de verdad. Ahora sí, ya en este último programa del recuento de los datos, de lo que ocurrió en esta jornada electoral, que ya decíamos, una jornada electoral histórica y que tenía que ser histórica ya por el solo hecho de que habría sido la más violenta, por el solo hecho de ser una jornada como tal. Sin embargo, creo que es importante destacar muchos temas más, muchos términos más que ocurrieron en este pasado domingo y que todavía se siguen sumando cuestiones, ¿eh? Al día de hoy seguimos todavía teniendo cosas interesantes de este proceso electoral. Así es, de esto vamos a estar platicando en un momento más y a la distancia, por supuesto, también nos acompaña, quiero dar la bienvenida, Miguel Puertolas, que es de casa, por supuesto que ya ha estado con nosotros en todas estas emisiones de Expresa tu Voto 2024. Quiero dar la bienvenida primero a Miguel Puertolas y luego la sorpresa que tenemos esta noche. ¿Cómo estás, Miguel? La verdad es que muy contento, muy satisfecho, y la verdad, interesante el análisis que se puede hacer, ¿no? Porque ahora sí vamos a hablar del recuento de los daños, de los años. Y miren, esta noche Pepe Báez no nos va a poder acompañar porque, bueno, trae su problema de la vejez y demás, y bueno, ya no, pero mandó a América en su representación. Pero bueno, hoy nos acompaña para finalizar con broche de oro este programa especial nuestro querido Nacho Tapia, que le quiero dar la bienvenida. Y usted, quiero comentarle que Nacho Tapia pues es el encargado de Mega Noticias, con el que hicimos nuestra alianza informativa este domingo, y bueno, quisimos invitarlo pues para platicar justamente de cómo se vivió el proceso electoral, desde la trinchera que a él le tocó estar junto con nosotros, este análisis. Así que le doy la más cordial de las bienvenidas a mi estimado Nacho Tapia de Mega Noticias. ¿Cómo estás, Nacho? Buenas noches. Buenas noches, gracias Víctor, gracias América, gracias Miguel. Pues mira, todavía aquí en el proceso postelectoral, sí, como decía Miguel, viendo pues los daños, las victorias, en fin, y todavía muchos municipios pendiendo de un hilo en cuanto a los resultados. Me refiero al estado de Guanajuato. Hay que hacer un diagnóstico a nivel nacional y estatal aquí en este bastión de Acción Nacional, que bueno, tendrá mucho por análisis porque pues termina y créeme, ya muchos están pensando en el proceso electoral intermedio, ¿eh? Esto no se hace de la noche a la mañana, se planea con mucho tiempo. Así es. Oiga, pues vamos a iniciar justamente este programa, pues justamente hablando sobre ello, ¿no? De cómo se vivió esta jornada electoral. Si bien pasaron el último programa en el que estuvimos, estábamos casi entrando a la veda electoral porque ya habían concluido las campañas y estábamos por entrar a este periodo de reflexión. Y pues bueno, ya pasó todo ese proceso, llegó el día de la elección. Y algunos dicen una elección histórica por la cantidad de personas que salieron a votar. Otros pues no difieren mucho. Lo cierto es que la candidata que ganó, o ya la candidata electa prácticamente, es Claudia Sheinbaum, con una cantidad de votos impresionante en comparación incluso con otros mandatarios, incluso con el propio Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo les deja, qué les deja esta jornada electoral, estos resultados a nivel federal? Adelante, Nacho, queremos escucharte, Nacho, adelante. Es una elección histórica desde el inicio, porque es el mayor número de personas que estaban conteniendo por un cargo de elección popular. Desde ahí es la más grande e histórica en este país. La segunda tenía que ver con el tema de la votación. Una jornada electoral si iba a ser copiosa, no iba a ser copiosa. Vivimos también una campaña con muchos ataques, descalificaciones que se da durante el proceso electoral, pero también plagada de una gran cantidad de hechos delictivos, asesinatos, ataques a candidatos, insisto, y esto pues era el temor de muchos, el desmotivar a la población a votar, y que lamentablemente no fue así. No fue una elección que en algunos estados esperaban una votación copiosa. Les digo, en el estado de Guanajuato superamos a otras elecciones en cuanto al número de votantes, ¿sí?
pero no lo que esperábamos. Hay algunas partes, como en algunas delegaciones de la Ciudad de México, que llegaron hasta un 80% en la jornada electoral. Nos sorprendió porque vimos a muchas personas formadas en las filas desde las 7:30 de la mañana, sobre todo en aquellas casillas especiales. Y vimos pues, durante el día una gran cantidad de personas, pero también era resultado de lo que siempre ocurre en un proceso electoral, la apertura tardía de casillas, ¿no? Entonces llevó a que se fuera pues, haciendo más extensa la fila. Así es, pero hubo también, como en León, Guanajuato, lluvia no muy intensa, pero fuertes vientos, la gente no se movió de su lugar, eso fue importante. Un estado considerado como de los más violentos en el país, cuyos asesinatos pues hemos vivido desde hace ya más de una década, y no vimos en estas regiones, Laja Bajío, donde están ustedes, Celaya, Los Apaseos, Salvatierra, que controla un grupo delincuencial local, no vimos la violencia que pues estábamos esperando, ¿no? Afortunadamente esto no ensombreció el proceso electoral. En términos generales, una jornada tranquila en cuanto al tema de violencia, una jornada copiosa, insisto, viendo los resultados que se tuvieron de otros procesos electorales. Una jornada, pues sorprendente porque pues Morena avanza en 9 municipios más, ahí logra precisamente alcaldías, y sobre todo en Celaya, ustedes tienen el mejor termómetro, ¿no? Un candidato poco conocido que pues creo que hizo campaña un par de semanas y se me hacen muchas, y logró tronar 25 años del Partido Acción Nacional en Celaya. Vemos otros resultados que aún no se definen, como es San Miguel de Allende, que por ahí me deben ahí, creo que un desayuno, ahorita lo ve con Miguel Puertolas, porque también está ahí muy ligero la distancia entre uno y otro, y obviamente voto por voto, casilla por casilla, lo mismo que ocurre en uno de los bastiones de Morena, que es Silao de la Victoria, ahí todavía pendiendo todavía de los resultados que se den, voto por voto, casilla por casilla. Le quitan todo un control que tenía durante mucho tiempo la planadora panista en el Congreso del Estado de Guanajuato. Vemos también una sorpresa con un exgobernador pues carismático, conocido, Miguel Márquez, que aparentemente pues bueno, hay que revisar también los resultados, le aventaja en estos momentos quien fuera procurador del consumidor, quien fuera alcalde panista en esta ciudad de León, Guanajuato. Me refiero a Ricardo Sheffield Padilla, ese sí también para mí es una sorpresa. Entonces, pues sí, hay varios diagnósticos para los especialistas, para los politólogos, qué es lo que tendrán que hacer a partir de este momento, porque hay una serie de ingredientes, el crimen organizado, los programas sociales que estuvieron a la orden del día, y yo digo, si no hubiera existido esta tarjeta azul del gobierno del estado, pues créeme que estaríamos hablando en estos momentos de otro resultado totalmente diferente. Entonces vemos esta situación sorprendente, esperábamos que la población más pobre votara por Morena y no fue así. Hay también unos estudios en el sentido de que la clase media y media alta votó por Morena, así en este país. Entonces te digo, es de analizar punto a punto y detalle a detalle. Añadiendo a lo comentado por Nacho, la verdad es que hay que destacar la participación ciudadana, ¿no? Una gran cantidad de personas que acudieron a las urnas, al menos mi percepción fue que hubo más gente que participó, y esto quedó en claro con las últimas cifras. Nada más para que se den una idea, la elección histórica de 1994, donde se reportó una participación del 77% de la población, estamos hablando que en aquel entonces el 77% de la población que estaba en la lista nominal fue de 35.285.291 personas. Ese fue el total de personas que acudió a votar en 1994, que es el año en que tenemos la participación más alta. Estamos hablando del 77.16%, de acuerdo a los archivos históricos del Instituto Electoral de México, hoy el INE. Y bueno, nada más para que nos demos una idea de, uno, pues de lo que ha crecido México, y dos, pues de que hay una participación, aunque tuvimos un 60.92% de participación ciudadana en esta ocasión. Estamos hablando de que solo por Claudia Sheinbaum acudieron a votar 33.226.602 personas, es decir,
casi el total de las personas que pudieron votar en aquella elección histórica de 1994, donde hubo el 77% de participación ciudadana. Ahorita, bueno, pues estamos hablando de que el 60.92% de los ciudadanos acudieron a las urnas. Eso quiere decir que acudieron a votar 56.104.873 personas. Ese fue el número de personas que acudió a las urnas, 56 millones de una lista nominal de 98.029.591 personas. O sea, estamos hablando de que aproximadamente otra vez el 40% de la población decidió no ir a las urnas, que es más o menos un promedio de lo que traemos en las últimas elecciones. Entonces, también sería importante analizar el por qué y si se insiste, ¿no?, en esta, pues, alto porcentaje de la población, 40 millones de mexicanos, no asistir a las urnas, ¿no? Entonces, creo que puede ser parte del análisis estos números, estas cifras, estos datos duros que nos dejan muy en claro que hay 40 millones de mexicanos que siguen, pues, sin interesarles, ¿no?, una elección tan importante como es en este caso la presidencial, en donde, por cierto, yo también diría que otro dato histórico, y creo que es el más relevante, es que por primera vez llega a la presidencia una mujer, ¿no? En este caso, la figura de Claudia Sheinbaum. Pero también hay otro dato muy relevante y que creo que debe ser parte del análisis que hagamos en estos momentos, que es, digamos, tal vez el más delicado, es que es una mujer que llega con el poder que tuvo en su momento Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari fue el último presidente de México que tuvo un Congreso a modo, ¿no?, con mayoría calificada para poder hacer lo que se le viniera en gana. Después de ahí, Ernesto Zedillo, en la primera parte de su sexenio, tuvo ese Congreso a modo solamente por 3 años, y a partir de ese entonces, desde la segunda mitad del mandato de Ernesto Zedillo hasta la fecha, ni siquiera el presidente Andrés Manuel López Obrador logró tener una mayoría calificada en el Congreso. Hoy, la voluntad de los mexicanos, la voluntad de la mayoría de los mexicanos es darle, ahora sí que como aquella película famosa, ¿no?, todo el poder a una sola persona, y en este caso es en la figura de Claudia Sheinbaum. Pero no es solo eso, también agregaría por ahí otro dato que creo que también va a ser interesante el análisis, que el presidente López Obrador dejará su cargo el 1 de octubre de este año, pero el Congreso Federal con mayoría calificada llega en septiembre, el 1 de septiembre de este año. Es decir, el presidente López Obrador va a tener un Congreso a modo, cuando menos el último año de su mandato, donde, ya lo anunció incluso en las mañaneras, pues va a echar toda la carne al asador y a ver cuántas de sus reformas que no le aprobaron en esta legislatura les serán aprobadas antes de que llegue la presidenta, de alguna manera también tomando decisiones que van a afectar a la que viene en el último mes del mandato de este presidente. Miguel, el señor de los números. Yo no creo que el poder se quede solo en una sola persona, en este caso en la figura de Claudia Sheinbaum. Yo creo que se queda el poder de todo el país en manos de un partido, y tengo mis dudas de si será Claudia Sheinbaum de verdad la mujer que será la que decida, o habrá manos atrás de ella, que es para lo que yo me inclino, manos que habrán de mover todas las piezas en el país, no solo ella como la figura, pero habrá todo un partido que estará moviendo todo el país. A mí me quedó a deber ese 60%. En todos estos años, en 33 años en los medios de comunicación, imagínense ustedes cuántos procesos electorales me ha tocado cubrir, seguramente más a ustedes, pero pocas veces había yo, y digo porque están muy jóvenes, igual lo que sí quiero decir es que pocas veces me ha tocado ver mucha gente formada esperando poder emitir su voto. Me tocó estar, por ejemplo, y se lo reporté a ustedes en su momento, en el arranque de este proceso electoral en la casilla especial ubicada, por ejemplo, en la central de autobuses de Celaya. Jamás en ningún año me había tocado ver a tanta gente formada esperando poder emitir su voto, sí desesperada, sí molesta, pero no moviéndose para poder emitir su voto. Yo sí esperaba que ese porcentaje que hoy se da alrededor del 60%, en algunos municipios incluso menos, como en Celaya creo que oscila alrededor del 55%. 56. Yo lo esperaba mucho más copioso. Ya habíamos mencionado en este mismo programa ese porcentaje alto del 70% en las elecciones, que se me escapó el año, mi querido Miguel, tú tienes el año del cerca del 70% del proceso electoral, pero yo me imaginaba mucho más alto.
alto que un 60%. Hoy no es así, hoy nos quedamos en ese 60%. Yo me imaginé que sería más alto y me imaginé que este año los jóvenes sí darían la pauta. Hubo un candidato a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, que prácticamente se dedicó a los jóvenes, que se dedicó a visitar universidad por universidad, y yo creí que a lo mejor impactaría un poco más en los jóvenes el solo hecho de tener un candidato que se habría dedicado un poco más a ellos, al menos un poco más a ellos. Bueno, habrá que esperar los números ya del Instituto Nacional Electoral que arroje cuál es el porcentaje de cuántos fueron jóvenes, cuántos adultos los que votaron por determinado. Algunos analistas que ya comienzan a decir, lo he leído en algunas redes sociales, que se esperaba más participación de los jóvenes y que creo que ese porcentaje no se dio tan alto. Yo esperaría equivocarme o que esas voces se equivocaran, y que fuera mucha más la participación de los jóvenes, porque yo sí tenía esperanzas en los jóvenes. Yo sí creía que los jóvenes serían hoy la diferencia en este proceso electoral, cosa que yo esperaré entonces a los números, pero parece ser que no fue tan copiosa como se podría imaginar. Y pues sí, hay cosas que se tienen que destacar de lo que se viene en el futuro inmediato. Ni siquiera es a largo o a mediano plazo, es en el futuro inmediato. Yo sí creo que va a haber después de septiembre a octubre un país muy diferente, que Claudia Sheinbaum tomará las riendas de un país muy diferente al que imaginamos en este momento está México, y que podríamos imaginar así lo tomará. Yo creo que no. Un país diferente o una Claudia Sheinbaum diferente. Ambas cosas. ¿Por qué? Porque hay que decirlo. Ahorita Claudia Sheinbaum todavía no tiene la banda presidencial, pero ya una vez que tenga la banda presidencial, podemos decir que vamos a conocer a la verdadera Claudia Sheinbaum, si realmente va a ser esa Claudia Sheinbaum que va a seguir palabra por palabra, como lo ha hecho hoy por hoy de Andrés Manuel López Obrador, toda su estrategia política, o será algo diferente. ¿Qué quieres decir, Miguel? Adelante. A ver, ahí, bueno, mi querido Víctor, yo creo que tú eres el más polluelo de acá de este grupo, pero Ame, Nacho y yo nos tocó el tiempo del presidencialismo en México, ese tiempo que acaba de regresar, porque también recordemos que ningún presidente desde Ernesto Zedillo, ningún presidente desde Ernesto Zedillo ha logrado poner a su delfín, o logró poner a su delfín como presidente de México. Recordemos que la Bastida era el candidato de Ernesto Zedillo, no llegó Vicente Fox. Vicente Fox quería en su momento no recuerdo exactamente quién estaba, a Santiago Krill, por ejemplo, era uno de sus candidatos, no logró ponerlo porque al final llegó Felipe Calderón intentó poner a Juan Carlos Muriño, que desafortunadamente falleció, pero tampoco logró poner a su candidato porque llegó Josefina Vázquez Mota. Y luego llegó por ahí Enrique Peña Nieto, que quiso poner a su delfín, que al final terminó siendo un candidato que no era priista, pero que al final decidió irse por el PRI, en este caso José Antonio Meade, pero tampoco era el delfín del presidente, fue un candidato electo por su partido. Y López Obrador se convierte en el primer presidente, ojo, desde Carlos Salinas de Gortari, de poner a su delfín, porque aunque el delfín de Carlos Salinas de Gortari era Luis Donaldo Colosio, que al final fallece, termina poniendo también Ernesto Zedillo designando Carlos Salinas designando a Ernesto Zedillo como el candidato suplente, que era el coordinador de campaña de Luis Donaldo Colosio. Entonces, estamos regresando a un presidencialismo, o sea, es cuestión, nada más veamos la historia, vayámonos a la historia, y vamos a ver que estamos en un déjà vu. López Obrador designa a Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia, finalmente es ella, y no nada más a Sheinbaum, porque Clara Brugada en la Ciudad de México también es candidata a López Obrador. Recordemos que Claudia Sheinbaum quería a Omar García Harfuch, y al final el presidente dijo, no señor, va Clara Brugada. Entonces, no solamente designa a la candidata a la presidencia, hoy presidenta electa, sino que también designa a la jefa de gobierno, que en algún momento los presidentes designaban a los regentes de la Ciudad de México. Entonces, hoy estamos regresando al pasado. Claudia Sheinbaum, de mí se acuerdan, si leemos la historia, al final ella, al momento de tomar la banda presidencial, en ese momento va a empezar a tomar decisiones por su cuenta, aunque también hay que tener ojo en quienes se quedan en el gabinete. Hoy el presidente acaba de designar o anunciar, incluso adelantándose a Claudia Sheinbaum, al secretario de Hacienda. Habrá que ver si lo sostiene.
Habrá que ver también si los tiene y qué tanta gente le va a dejar y en qué posiciones, porque si le empieza a dejar posiciones ya establecidas como Petróleos Mexicanos, como Comisión Federal de Electricidad, todos estos lugares donde la 4T ha hecho de alguna manera el negocio, pues entonces ya estaremos viendo, ¿no?, qué tanta distancia realmente va a tomar el presidente López Obrador en el momento en que sea expresidente y que Claudia Sheinbaum sea la jefa del Ejecutivo. Pero si la historia se mantiene, Claudia Sheinbaum va a llegar, se va a sentar, va a nombrar a quien ella decida, porque al final ella va a tener el poder de hacerlo, y no olvidemos que el poder presidencial es unipersonal, y sí, el poder va a estar en una sola persona, y esa sola persona va a ser Claudia Sheinbaum. Un verdadero animal político. A ver, tiene en la lona al Partido Revolucionario Institucional, al cual perteneció. Desaparece al Partido de la Revolución Democrática. No alcanza el 3% del umbral y va a desaparecer. Y hoy es el presidente de este país. Logra llegar a la presidencia con 30 millones de votos. Coloca a Claudia con 33 millones. Ni siquiera López Obrador logró ese porcentaje que hoy alcanza Claudia. ¿Qué son? Pues es Claudia que la fue posicionando y es un movimiento de regeneración nacional, ¿sí? Este partido que hizo el presidente después de tener a estos dos ya en el suelo, uno desaparecido y uno en el suelo, Entonces es un verdadero animal político. Yo en esta parte de si va a tomar el control Claudia inmediatamente que le coloquen la banda, yo lo dudo. Yo creo que tendría que desmarcarse hasta un año después de que el presidente más o menos logre hacer su papel. Quien mueve la cuna va a ser él, va a estar por un año. La llegada de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues se le da y se le nombra para mantener a los mercados financieros tranquilos. Se desplomó el peso frente al dólar precisamente porque tenían temor ante esta mayoría calificada en el Congreso de la Unión, cómo se viste el país también de Morena. Y bueno, yo ahorita me siento en Guanajuato como si estuviera en una isla, en un botecito y todo así. Entonces yo decía hace algún momento hay que repensar el panismo en Guanajuato, qué es lo que pasó o lo que tienen que ir reconstruyendo, ¿no? En esta parte, bueno, ¿qué le pasó al Revolucionario Institucional? Realmente a Xóchitl, ¿qué le dio? Mira, hoy no vimos a nadie acompañando a Xóchitl, independientemente si en los debates desarrolló o no desarrolló. En esta parte, ¿dónde está el prismo? ¿Dónde está el perredismo que le acompañaba? ¿Dónde está la sociedad civil que salió a defender el INE? Sí, es increíble. El 60% de la votación a mí se me hace muy poca. Ya lo dice Miguel, 1994 fue el año histórico en cuanto a la participación ciudadana, pero debería de ser arriba del 60. Hoy tenemos un elemento adicional, se llama redes sociales. ¿Y qué papel jugaron las redes sociales? Bueno, ¿por qué no lograron convencer al electorado? ¿Es un problema de los partidos políticos? ¿Es un problema de los institutos electorales locales y el federal el que no lograron hacer su chamba? Es decir, hoy no tuvimos un fenómeno Vicente Fox ni tampoco López Obrador donde te subías al carro y te llevaban automático, no, porque Claudia no es un fenómeno, no, el fenómeno es Morena y ella se sube a ese carro y en automático la lleva. Ella es buena conductora, pero el carro es Morena. Entonces la participación ciudadana se me hace muy baja, aún siendo el 65%, no llegamos hasta el 70%, pero aún así se me hace muy baja. Y si tomamos en cuenta esos programas asistencialistas que vente abuelito porque si no ya no hay billete, vente mi nini porque tampoco hay, yo no sé entonces qué parte me sorprende, cómo la gente de la clase media alta portó mucha de ella a favor de Claudia. Ahora pensar, porque han estado surgiendo cosas de que se embarazaron urnas, de que se inflaron urnas. Hay que ver qué tanto porcentaje de esto de verdad es así. De hoy hablamos con cifras mucho más altas que tuvo Sheinbaum en comparación, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador. Pero qué tan cierto será todo esto y ya el voto por voto, casilla por casilla lo habrá de deliberar. ¿Qué tanto es real? A ver, América, hay que saber perder, Y esto de abrir urnas no es nuevo, es cada proceso electoral. Va a cambiar, no va a cambiar en absolutamente nada. Yo lo personal pienso, el resultado no. No, yo pienso que están buscar más o menos algo de equilibrio en el Congreso de la Unión, recuperar alguna diputación federal, el Senado de la República, y lo decía Miguel Márquez. Bueno, vamos a esperar las impugnaciones para ver qué tanto le puede dar y acercarse
a Ricardo Sheffield Padilla, por ponerte un ejemplo. Ahora Sí. te digo, en León, en Guanajuato, lo personal, a mí me sorprende, no mucho, pero sí la parte. A ver, Ricardo Sheffield Padilla, siendo alcalde de esta ciudad, siendo panista, pues le volteó la tortilla a López Obrador. Aquella elección donde López Obrador iba de candidato junto con el presidente, ¿cómo se llama? Felipe Calderón Hinojosa. La noche de la elección nos íbamos pensando que el día siguiente López Obrador iba a ser el presidente de este país. No, en la mañana el presidente es Felipe Calderón, y Guanajuato, con la votación de Guanajuato, logra cambiar precisamente ese escenario. ¿Quién estaba en ese entonces? Bueno, pues que recuerden quién era el que operó. Entonces hoy ese opera precisamente a favor de Morena. Entonces conoce las debilidades y fortalezas. Esa es la parte, uno de los tantos ingredientes que permitieron en el estado de Guanajuato que Morena avanzara. No le metieron billetes a la parte de Irapuato porque sabían que no lo iban a lograr. En su momento lo hicieron porque vieron a una débil Lorena Alfaro. Sin embargo, León, Guanajuato, bastión del PAN, no le metieron billetes porque sabían que era tirarlo a la calle. ¿Qué lograron? Pues checa de los municipios que obtuvieron, son municipios pequeños, pero así se van poco a poco logrando avances. El gallo que traían, el actual alcalde, pues tenía para llegar, a él también le mataron a su hijo. No, bueno, entonces hay un sentimiento dividido. ¿Qué tanto conocían a Gisela Gaitán para poder decir, era de aquí, Celaya, la amaban? A ver, yo creo que atrás de todo esto hay billetes, atrás de todo esto mira, así como se recompone el país en términos políticos, también se recompone en términos del crimen organizado, ¿eh? Hace rato vimos a Talimoro, ahí está la situación. Vamos a hacer la pausa, no le cambie, sígase desvelando con nosotros. Estamos pues desmenuzando lo que pasó este 2 de junio y como algunos dirían, como mi estimado Miguel Puertolas, en esta cruda electoral, como algunas la están pasando, otros amanecieron y siguen de fiesta. Vamos a ver, esto lo seguiremos platicando regresando de la pausa. No le cambie, volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros aquí en Expresa tu Voto Elecciones 2024. Sí, este es nuestro último programa. Estamos analizando todo lo que se vivió durante la jornada electoral del domingo y todos los resultados que hasta este momento tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato han arrojado ya a estos virtuales ganadores. Incluso a lo largo del día de hoy estuvieron ya entregando algunas constancias de mayoría para algunos ayuntamientos. Y justamente me gustaría platicar con ustedes, mis queridos colegas, cómo se vislumbra el estado de Guanajuato con estos resultados. Un estado de Guanajuato suroriente pues ganado por Morena y pues una parte oriente-norte, pues poniente, perdón, ganada por Acción Nacional y sus alianzas. Si bien ganó Livia Denise García Muñoz Ledo la gubernatura, pues le va a tocar un estado pues diferente al que está hoy en día en cuestión de municipios gobernados por Acción Nacional, ¿no? Muy dividido, un estado muy dividido del que tendrá que hacer pues ahí sus combinaciones adecuadas, y yo lo veo más complicado también para la federación. O no sé si se vuelve a repetir esta misma historia de la federación haciéndole el feo a Guanajuato. Hoy tendría que la federación darse cuenta que hay más municipios que en este sexenio que está por terminar, gobernado por su mismo partido. Yo espero que ayude un poquito, aunque sea, a voltear a ver un poco más de Guanajuato, porque bueno, pues esta fue la queja constante de las distintas secretarías del actual gobierno estatal, la falta de recursos, la falta de apoyo de la federación, y fue la constante también del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Vamos a ver cómo se pintan ahora. Hay que recordar que las mujeres esperábamos una campaña diferente por la participación de las mujeres, ya lo decíamos en programas anteriores, pues no fue muy diferente que digamos. También hubo sombrerazos, también hubo descalificaciones y agarres. Hoy esperamos que al haber una presidenta de la República y una gobernadora, a lo mejor el trato sea diferente, pero también las mujeres somos complicadas, hay que reconocer que somos complicadas. Yo espero que se dé el mejor trato, que ellas lleguen a mejor entendimiento que dos hombres, en este caso Andrés Manuel López Obrador y Diego Sinue. Yo espero que Claudia Sheinbaum y
Livia Denis se lleven un poco mejor y entonces pueda fluir un poco mejor también el estado de Guanajuato. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Será posible que las mujeres podamos entendernos o puedan ellas entenderse mejor? ¿Será? ¿Tú qué opinas, Nacho? Mira, yo creo que va más allá de si es mujer y mujer, si es hombre y hombre. Yo creo que si vas con la mentalidad de lo que hiciste en la campaña, de gobernar para todos y ver consensos, ver qué es lo que necesita cada uno de los estados, independientemente de la situación política. ¿Qué hizo López Obrador? Pues hizo más campaña que gobernar. Ese fue su grave error del presidente en algunos casos y su gran acierto ahora que vemos los resultados de este proceso electoral. Hoy quien esté en la presidencia de la República tendrá que, eso va a los chipotes con López Obrador, con algunas otras naciones. No recordemos que estamos en la esquina, en la parte pegada a los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, que tenemos un presidente en estos momentos, Joe Biden, que no tiene pues las cartas para poder llegar, un Donald Trump, que conocemos cuál es la postura hacia el mundo de los mexicanos y los latinos. Entonces tendrá que tener todos esos elementos para poder negociar con algunas otras naciones, ver un crecimiento económico del país, salir y dar a conocer. Pero si va a estar pensando en la economía local, en la economía interna, pues será muy, muy complicado. Estaremos viendo los programas asistencialistas y cómo le están quitando a la clase media alta para poderle darle a los demás, ¿no? Pues así es como lograron el triunfo. Entre mujeres, Livia es muy inteligente, tiene la capacidad seguramente para sentarse y hablar con Claudia. Creo que no necesita un interlocutor como en su momento lo tuvieron en la Ciudad de México con Felipe Felipe Bravo Mena, ¿te acuerdas que era el que estaba para tener relación con la presidencia? Yo creo que hoy tendrá que ser así y presentarle hoy, yo creo que Claudia tiene un compromiso mayor con Guanajuato, porque con esos 9 municipios más logrados, pues va a tener que darle un poco más, y no a los municipios, sino al estado. Recordemos que su bastión es la ciudad de Salamanca, Guanajuato, y en Salamanca pues también hubo problemas, y hay problemas de inseguridad, y no llegaron ni los recursos, así como que esperábamos al por mayor, ni tampoco las autoridades federales para disminuir el tema de la inseguridad, que en Guanajuato es complicado. El desmarcarse en ese tema de seguridad o inseguridad, como quieras verlo, desmarcarse de Carlos Amarripa o Álvaro Cabeza de Vaca, pues fue bueno en su momento para Livia, y tendrá que ser mucho mayor cuando empiece a conformar su equipo de trabajo, ¿sí? Creo que tiene cartas muy importantes allí en materia económica, en materia de medio ambiente, salud, obviamente, pues tiene una fortaleza Guanajuato. Entonces yo creo que sí hay condiciones para poderlo hacer. Veamos cómo lo hace desde el Senado de la República o el Congreso de la Unión, ¿no? Qué tanto los diputados o los pocos diputados que hoy tiene federales Guanajuato y senadores, pues puedan también hacer este contrapeso, pero un contrapeso favorable y dejar un poco atrás el tema partidista o político, como quieran verlo. Esa es mi visión. Primero que nada, hubo una caída importante de las simpatías hacia el Partido de Acción Nacional. Lo vimos en el mapa político del estado de Guanajuato, cómo finalmente terminaron comportándose en el tema de los municipios. Nomás para que se den una idea, mis queridos amigos, por ejemplo, en el 2021 el Partido de Acción Nacional gobernaba 26 de los 46 municipios, o hasta hoy, en la elección del 2021, ganó 26 de los 46 municipios, y en esta elección, pues el panorama se vuelve complicado, porque el PAN solito, en aquel entonces ganaron 26 de 46 solos. Hoy el PAN solamente ganó 10 presidencias municipales, y en alianza 13. Si juntamos la alianza con el PAN, entonces serían 23. De todas maneras terminan perdiendo 3 municipios con todo y la alianza. Entonces hay una caída en las simpatías hacia el Partido de Acción Nacional. El tema de diputaciones, por ejemplo, pues también hay una caída importante en el número de diputados locales. La prospección que tenemos es muy interesante, porque al final el Congreso del Estado pues va a ser un congreso de oposición. Tuvimos la oportunidad de platicar con Livia Denis García Muñoz Ledo respecto a este tema del poder legislativo, y uno de sus promesas de campaña, por ejemplo, fue la del cambio del fiscal Carlos Amarripa, proceso en el que interviene el Congreso del Estado, y proceso en el que obviamente pues no tendrá una mayoría. Esto obviamente pues le va a complicar esta primera decisión, que es una parte de sus promesas de campaña. Una prospección
más o menos que le podríamos dar a nuestra audiencia es que el Partido Acción Nacional tendrá 16 diputados, solo 16 como Partido Acción Nacional. Con la alianza serán 3 diputados más, pues serían 19. Ahora, la oposición, ¿cuántos tendría? Morena tendría 8 diputados, Partido Revolucionario Institucional tendría 2, Morena solo tendría 4, Movimiento Ciudadano 2 y el Partido Verde 1 diputado. Si se junta toda la oposición, pues obviamente la oposición tendría mayoría en la Cámara de Diputados local, lo cual pues significa también un panorama complicado, porque al gobierno, al Poder Ejecutivo le tendrá que negociar el presupuesto y cualquier otra disposición que pretenda hacer Livia Denis, y obviamente pues nos vamos a encontrar, aunque han dicho que será una oposición crítica y responsable, yo creo que será una oposición crítica irresponsable, porque pues al final todo se lo van a rebotar, ¿no? Cualquier intención de cualquier reforma constitucional que quisiera hacer Livia Denis tendría que pasar a fuerza por la mayoría calificada, que el Partido de Acción Nacional no la va a tener. Y otro dato interesante, si me permiten, que se agrega al tema del panorama político para Livia Denis en esta caída impresionante que ha tenido de simpatías el Partido de Acción Nacional aquí en Guanajuato. Aunque ganaron, por ejemplo, León y Gobierno del Estado, pues en cantidad de votos crecieron muy poco. Fíjense que en la elección del 2021, si sumamos los votos del Partido Acción Nacional con los del Revolucionario Institucional, porque en aquel entonces el PRD y el PT pues técnicamente no participaron, estamos hablando que pasó la votación de 1.064.271 votos a 1.271.186 votos. Entonces estamos hablando más o menos de un crecimiento de 200,000 votos para el Partido Acción Nacional. El brinco impresionante es el que da Morena, porque mientras en la elección del 2021 obtuvieron 660,790 votos, en esta elección la alianza Juntos Sigamos Haciendo Historia obtuvo 1.012.297 votos. Es un crecimiento del doble técnicamente de la votación. Movimiento Ciudadano también tuvo un crecimiento importante porque pasó de una votación de 90,473 votos a 141,218. Entonces, sin duda, es un panorama complicado para Livia Denis. ¿Por qué? Porque además, recordemos que en la Cámara de Diputados, donde se gestionan muchos de los recursos, pues la mayoría la tiene absolutamente el partido Morena. Entonces, pues aquí estamos viendo que hay un panorama muy complicado que, pues obviamente la campaña empieza a partir de hoy, ¿no? Por la búsqueda del gobierno del Estado de Guanajuato, y aunque sean mujeres, ahí estoy con mi querido Nacho, independientemente de que sean mujeres, pues en la política no hay géneros, y al final el poder quiere más poder, y entonces obviamente estoy seguro que Morena irá con todo para que en la elección intermedia crezca el número de electores en los municipios en Guanajuato para Morena, y le está apostando toda la carne al asador para que Morena consiga la gubernatura en el 2030. Espérame, en ese sentido, Miguel, que dices, le va a costar trabajo a Livia meter propuestas. Una de las propuestas que las 3 candidatas tenían era quitar al actual fiscal general del Estado. Si Livia Denis cumple con esa propuesta, ¿realmente le costará quitarlo? ¿Realmente Morena se pondrá en ese papel de no, ahora no lo quito? ¿Crees que sea posible o esa sería de las pocas propuestas que pasen sin ningún problema? O sea, la remoción procede porque seguramente hay un acuerdo entre la Fiscalía General del Estado y el Ejecutivo. Seguramente ya está negociado, y el fiscal lo que parece ser, podría hacer, porque así lo contempla la ley, hay que irnos a la constitución política del Estado de Guanajuato para tener más o menos el panorama de lo que va a suceder, pero se los puedo adelantar de alguna manera. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, el fiscal podrá pedir una licencia para de aquí al término de su periodo, y entonces esto obligaría a la gobernadora en turno a poner a un fiscal interino. Ese fiscal interino puede participar en la terna o en la propuesta que envíe el Ejecutivo para el Congreso del Estado. De ahí, a ver, el Congreso del Estado tiene primero la opción de mandar una propuesta al Ejecutivo de 5 personas, y es de ahí el Ejecutivo reenviar 3 personas para que las ternas sea electo. Exactamente. Entonces, al final, si el Congreso le rebota las ternas, el Ejecutivo tiene la libertad de nombrar al fiscal que considere pertinente, que incluso podría ser esa persona que queda como interino.
que hay quienes ya manejan algunos nombres, no lo voy a manejar yo porque todavía no es suficiente, pero bueno, ahí trascienden algunos nombres ya de algunos fiscales regionales que podrían ser los sustitutos, pero de que va a ser complicado el proceso en el legislativo para poder cambiar al fiscal, va a ser complicado y va a ser la primera piedrita en el zapato con la que se va a topar Livia Denis al tener un Congreso que no es de mayoría panista. Oigan, nos está comiendo el tiempo en esta noche. Rápidamente, para poder concluir, ¿cuál es entonces el panorama que ven para el estado de Guanajuato y en general para nuestro país después de estas elecciones? Estas propuestas o estas voces que han dicho en el caso del equipo de Xóchitl Gálvez que van a revisar, ya lo decíamos, no va a haber un cambio a nivel presidencial, pero sí podrá haber algún cambio a nivel Cámara de Diputados, en la cuestión de los senadores. ¿Cómo ven entonces en las próximas semanas, en los próximos meses, el ambiente político de nuestro país? Y me gustaría iniciar por las damas. América. Complicado, muy complicado. Creo que se viene una época complicada. Efectivamente, como ya lo mencionaron mis compañeros, nada que nuestro país no haya vivido. Yo he escuchado algunas voces en las que no nos queda más que sortearle, sumarse. Si le va mal a un gobierno, le va mal a todo México, no nos queda más que esto, ¿no? Sortear lo que viene, lo veo complicado, pero no nos queda más que pues sortearle y entrarle, ¿no? Y entrarle a lo que ya como mexicanos sabemos. Finalmente los mexicanos hemos vivido momentos muy difíciles, no solo políticamente hablando, y salimos adelante. Yo lo veo así. Creo que vamos a seguir viviendo con muchos altibajos y muchos reveses. Yo sí creo complicado ese mes entre septiembre y octubre, la salida, ese último mes con una nueva Cámara para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Veo muchos cambios, por eso yo decía que México en octubre, cuando llegue Claudia Sheinbaum, será otro México diferente. Coincido con que habrá también otra Claudia diferente, pero también creo que se alineará a lo que finalmente un solo hombre ha podido mover, todo lo que ya hemos mencionado en este mismo espacio. Yo creo que va a estar complicado en nuestro país, va a estar complicado en nuestro estado. Yo sí creo que tiene un algo el que sean mujeres las que estarán hoy liderando el país y el estado. Tiene que haber algo que marque un poco la diferencia, si no mucho, sí un poco la diferencia. Me queda claro, decían, la política no es para hombres y mujeres, la política es tanto como querer decir, el gobierno no distingue colores. Pues sí los distingue, y sí vemos que sí, el estado de Guanajuato lo sufrió casi 6 años de su color azul, que le costó no tantos apoyos de la federación, que era guinda. Sí tiene que ver. Yo sí creo que las mujeres tendrán que hacer la diferencia. Yo sí creo que tendrán que hacer la diferencia. No podría yo decir en este momento si para bien o para mal, pero habrá algo de diferente. Correcto. Por acá, mi estimado Nacho. ¿Qué tal? Mira, yo en lo personal veo que las grandes obras del presidente van a continuar. Vamos a ver una Guardia Nacional que va a depender del Ejército Mexicano, para empezar. Seguiremos viendo los negocios y la militarización en el país. El Tren Maya, aunque haya costado 2 veces el valor inicial, va a salir. Dos Bocas, aunque no hayan refinado ni un solo barril, también va a salir. Yo creo que el gran reto que tiene Claudia a nivel nacional es conciliar con la nación, conciliar con la sociedad, conciliar con el sector empresarial y también desde la Secretaría de Gobernación empezar a hacerlo con los partidos políticos. Ese va a ser el gran reto. Yo nunca vi un presidente como López Obrador que dividiera tanto a un país entre los buenos y los malos. Nunca. Y esto le llevó a lograr sus objetivos, pero no los objetivos económicos y sociales que requiere este gran país. ¿Tendrá que hacerlo de la mano de todos? Sí, de todos tendrá que hacerlo. ¿Problemas que tendrá que enfrentar el Estado? Sí, tenemos problemas muy serios. Somos de los que aportamos 10 pesos de impuestos a la Federación y nos regresan solo 2. Necesitamos ver el problema del estrés hídrico que vive el Estado de Guanajuato, cómo pacificar este Estado. Ha logrado mucho, sí, con la inversión extranjera. Pasamos de una sexta a una quinta economía, pero no somos una isla. Así de fácil y sencillo. Vimos resultados también en Querétaro, que no le fue muy bien al Partido Acción Nacional. Antes tenía una región que podía hacer algunos trabajos interesantes en materia económica. Hoy, simple y sencillamente, no. Entonces, el panorama es complicado.
Qué mal, mi querido Víctor, porque nos haces una pregunta para un programa completo, pero el tema es que sí, es un panorama complicado para el gobierno de Guanajuato, sin duda. Las cosas, si de por sí fueron difíciles con el actual presidente, ahora será aún más, porque además se tiene un Congreso Federal a favor del presidente o de la presidenta de México. Entonces sí viene un panorama complicado, porque obviamente pues el partido en el poder buscará el poder absoluto. Entonces, pues, pero también el mensaje como mexicanos, pues tenemos que hacer nosotros lo propio, nosotros tenemos que seguir trabajando, nosotros tenemos que seguir adelante, ¿no? Y poner lo mejor de nosotros para que este país crezca. Y que ojalá, de verdad, yo lo digo de todo corazón, a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su Congreso le vaya bien y que a México le vaya bien para que a todos nos vaya bien. No le deseamos mal a nadie, sino que le deseamos bien para que a todos nos vaya mejor. Y quiero también hacer un reconocimiento a todos los ciudadanos que acudimos a las urnas, porque al final de cuentas se impuso la democracia, las mayorías decidieron que fuera Morena la que tuviera todo el poder. Bueno, pues entonces a los que no estuvimos de acuerdo, porque yo la verdad no estoy de acuerdo con muchas de las políticas públicas que implementan, pues también ahora nos toca trabajar y sumarnos a este esfuerzo, independientemente de que políticamente hayamos disentido con ellos. Entonces, felicidades. Y ya para cerrar, de verdad, también rápidamente, muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Nacho. Hicimos un equipo espectacular y gracias a todo el trabajo de nuestros colaboradores, pues tuvimos la oportunidad de tener una cobertura histórica también de una elección no menos histórica. Entonces, pues también abrazo a todos ustedes y de verdad muchísimas gracias por haber hecho este gran equipo con el que a nuestras audiencias, a cada una, le dimos lo mejor de la información. Gracias a cada uno de ustedes. Miguel Puertolas, Ignacio Tapia, muchas gracias. América, muchas gracias, sí, por esta unión, por este programa. Esperemos que sea el inicio de más estrategias que podamos hacer en conjunto. Por lo pronto, ya las dejamos descansar. Que tengan muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Gómez y a nombre de todo este gran equipo que forma parte de Expresa TV y también de Grupo Multimedios y de Mega Noticias que hicieron posible la cobertura de este 2024, les deseamos una muy buena noche. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.